Muy buenos días, muy buenas tardes, mis queridos amigos. Soy Absalón San Clemente y continuamos con este proceso de tener claridad sobre todo lo que es el mundo de la espiritualidad. Vuelvo y digo, no soy religioso, en ningún momento me declaro religioso, pero sé que existe un mundo espiritual inevitable para cualquier organismo viviente. Existe prácticamente una relación de energía, existe prácticamente una relación espiritual con el universo, existe una relación inevitable con lo que es la vida. La vida es prácticamente energía, es un fluir energético, y ese mundo energético es espiritualidad. Y es imposible separar. Me acuerdo mucho de Nicolás Tesla que decía, si quieres entender la vida, habla en términos de energía. Y eso es una realidad. Nosotros escuchamos unos grandes debates en la historia de si Dios existe, o por ejemplo, el señor Nietzsche decía que Dios había muerto, por lógicamente observar tanta hambruna, masacres, cosas horribles que están sucediendo. Pero yo creo que todo esto es una parte del todo, o sea, lo positivo y lo negativo debe de existir, porque uno aprende a través del dolor y eso es una forma de aprender. Uno aprende a través del sufrimiento y de lo negativo. Todo lo negativo trae muchas cosas favorables, aunque suene bien curioso esta expresión, trae cosas educativas y formativas para el ser humano. Casi todos tenemos que entender a través del sufrimiento. Yo siempre he dicho que hay varias modalidades para aprender, para entender que existe una vida espiritual, de que tú eres energía y que tienes que estar conectado o tener una relación con el universo, que es el coordinador de ese mundo espiritual. Y la forma de aprender es a través del diálogo, eso es una forma, a través de la experiencia de vida, es otra forma. Y otra forma que es muy curiosa, pero la mayoría llegan a ese punto, es a través del sufrimiento. Cuando hacemos malas elecciones, cuando realmente no queremos ser conscientes, llegamos al sufrimiento y nuestro cuerpo lógicamente se empieza a expresar con problemas de salud. Porque no se enferma el cuerpo sino la mente y se expresa en el cuerpo. Pero prácticamente nosotros tenemos que entender que hay siempre una relación en lo que es el creador con su creación. Nosotros somos la creación del creador. Entonces hay una relación espiritual inevitable. Prácticamente todo lo que nosotros tenemos alrededor, puede ser los amigos, que esto es curioso, reflejan aspectos de nosotros mismos. Reflejan lo que nosotros vemos y la forma en que interpretamos la vida. Y nosotros prácticamente no podemos evitar proyectarnos en los demás. Acuérdese de este principio que cuando yo estoy viendo cosas negativas en las demás personas, esos problemas que yo veo en las demás personas, esas formas de yo criticar a los demás, lo llevo en mi interior sin resolver. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Entonces las personas que estamos al pie compartiendo con ellas reflejan mucho de nuestros aspectos que tenemos internos, de ti mismo, inconscientes. Bueno, la conciencia simplemente se está expandiendo constantemente, se crea constantemente, se transforma constantemente. Por eso hablamos siempre que uno nunca va a morir, sino que se va a transformar. Y que hay unos grandes debates a niveles religiosos. Siempre que uno toma estos temas, es increíble ver el tema del fanatismo. El fanatismo es prácticamente el estar ciego, el simplemente aceptar una sola posibilidad, el creerse que el Dios que está prácticamente esa persona expresando es el único y el verdadero. Y nos disgustamos, uno ve cómo se transforma la persona cuando uno le da una opinión diferente o un concepto diferente. Prácticamente el fanatismo es la ignorancia total. Es simplemente recibir una información de otro, porque siempre los fanáticos reciben informaciones directas, la absorbemos, la creemos
y prácticamente la defendemos hasta con la vida. La gente se disgusta si uno tiene una opción diferente, si tiene una opinión diferente en relación al mundo espiritual. Y nosotros tenemos varias alternativas, podemos escuchar varias alternativas y no tenemos por qué disgustarnos. Simplemente tenemos el medidor prácticamente de la ceguera, prácticamente cuando estamos en el fanatismo. Entonces, siempre he dicho que el creador siempre tiene una relación con su creación y ese es el mundo espiritual. ¿Qué significa eso? Nosotros somos la creación. Y la gente siempre le pregunta, ¿tú crees en Dios? Pero si yo soy la creación y Él se fascina con lo que tiene. O sea, tengo una relación, no necesita hacerme la pregunta, tengo una relación directa con ese creador porque yo vengo de esa fuente creadora, soy esa fuente creadora. Y cuando uno le dice a las personas que realmente tú eres una fuente de esa creación, significa que yo soy creación, que yo soy Dios. Y esto para muchos religiosos dicen, no, hay que tener distancia, hay que tener medida, yo no soy nadie. Ojo con eso que se expresa a niveles religiosos y esto es una manipulación brutal de creerse de que son basura o que no son nadie o que están en unos escalones inferiores. Simplemente es que yo no he reconocido lo que soy. Simplemente es que yo creo que estoy distante, muy distante de mi creación, pero si yo soy parte de la creación, en sentido natural, si el creador se fascina con su creación y yo soy la creación y yo soy parte de lo que ha sido esa creación, entonces yo llevo lo que es la esencia de la creación. Entonces cuando tú quieres realmente conocer a Dios, obsérvate, eres esa creación, eres una maravilla. Imagínate que tienes billones de células coordinadas. Hay unos videos muy interesantes donde uno observa que las células todas funcionan en grupo y son billones de células, billones de neuronas y todo funciona coordinado, todo funciona en armonía, todo funciona de acuerdo a unas leyes que operan sin el mínimo esfuerzo, pero que realmente son complejas. O sea, las leyes de la naturaleza, las leyes espirituales operan sin ningún esfuerzo y ya tienen toda esa sabiduría interna de coordinación para que nosotros tengamos vida. Entonces nosotros, ¿por qué nos vamos a preocupar en la vida si realmente todo funciona sin esfuerzo? La creación ya tiene todo de forma inteligente, la energía inteligente todo lo tiene ya coordinado para que se den los procesos. Nosotros a nivel interno tenemos unos procesos que no nos podemos ni imaginar, unos procesos fantásticos que la ciencia no explica. Una emisión de señales internas, una coordinación de miles de células para que se dé un sistema y un subsistema, y todo está totalmente coherente. Entonces, de forma, entre comillas, simple, se desarrollan formas muy complejas internas. Nosotros somos creación, nosotros somos esa creación. Pero cuando uno habla con los religiosos, se ofenden. ¿Cómo así que tú eres Dios? Sí, yo soy Dios, pero no me he dado cuenta. Y tengo que estar al nivel de Él, que ese es el problema. Me he separado, me he dualizado, me he aislado pensando de que soy algo paralelo, que tengo prácticamente, que ese fue nuestro grave error, crearnos una endiosada paralela, que ese sí es un delito y eso es un problema. Creerme yo Dios, pero un Dios paralelo alternativo, haberme separado de mi creación. No sé si me hago entender. Nosotros somos Dios, pero nos hemos creado una alternativa de Dios, que ese sí ya es del ego, y ese sí ya es inconsciente, y ese es el que crea desastres, y ese es el que crea toda una serie de ideas donde quiere ser controlador de la vida, y tú no controlas nada, la vida ya lo tiene todo controlado, pero tú te lo crees. El ego nos separa de la creación, el ego nos dualiza, el ego nos hace creer dioses, y a esos dioses es que realmente que se creen los dueños de la vida de los demás, que ultrajan, que maltratan, que humillan, que matan, que se creen endiosados con el dinero. Eso es un Dios del ego. Pero tu esencia no es Dios del ego, tu esencia es Dios espiritual, es creación,
es creador, pero tú te has salido de la frecuencia de la creación. Ese es el grave problema. Y tú tienes que volver a ocupar tu lugar y volver a ser creación con toda la honestidad y la ética. Por eso yo le digo, consulten desde su corazón para hacer las cosas. Identifiquen quiénes son ustedes, cómo funcionan ustedes, cómo de forma compleja pero a la vez simple se da una inteligencia extrema en su interior para que tú tengas vidas, para que las plantas, las flores, los árboles florezcan de una semilla. Se da un árbol fuerte, frondoso. O sea, la tecnología es brutal, la tecnología es extrema y eso es el mundo de la creación, el mundo de la espiritualidad. Y tú eres parte de todo ese todo, tú eres un solo todo, lo que le llamaban el Tao, el famoso Tao. Pero nosotros nos hemos separado, nos hemos creado el famoso ego y nos hemos creado una personalidad y nos hemos creado una individualidad y no nos importa a los demás. Y necesitamos que otro nos dirija y nos decida la vida, entre comillas, espiritualmente. O sea, creamos dependencia de un segundo, un tercero, sabiendo que tú tienes toda la información en tu interior. Tú simplemente reconoces quién eres, ocupas tu lugar, entras en la frecuencia de la creación, no te separas de la creación y vuelve a tu sitio. No necesitas intermediario, no necesitas ir a ese negocio que le llaman iglesias y está comprobado. Acuérdese que el otro eres tú y todo lo que tú le hagas al otro se te devuelve porque el otro eres tú. Es una emisión de frecuencia, es un mundo de energía, es un mundo de espiritualidad. Si el otro eres tú, ¿por qué lo tienes que matar, lo tienes que asesinar o lo tienes que robar? No, lo tienes que amar, porque eso es lo que vas a recibir, porque dando es como recibo. San Francisco de Asís lo decía. San Francisco de Asís tenía unas frases que prácticamente son científicas de la física cuántica, porque perdonando es como tú me perdonas. Y porque muriendo en ti nazco para la vida eterna. ¿Qué significa eso? Muriendo realmente del ego, muriendo todo mi inconsciente, vuelvo a ocupar mi lugar, nazco. Por eso hay que volver a nacer, hay que despertar, hay que volver al sitio, a la inocencia que se nos perdió cuando estábamos niños, que no juzgábamos, que no nos peleábamos, que disfrutábamos y teníamos gozo pleno de todo lo que estábamos viendo y nos maravillamos de todo lo que teníamos, de una flor, de un animal, del sol, de la luna, de las estrellas. Nos acostábamos en el pasto a ver las estrellas, de esa fascinación por la creación. Pero tú eres la creación, pero estás alejado y te estás creyendo de que no eres nadie. Por eso en las famosas iglesias le dicen a las personas que no somos sino escoria, que somos basura. Conocí muchos esos términos cuando iba a las famosas iglesias a escuchar qué decían. Y que nosotros estamos distantes y que necesitamos un intermediario para tener contacto con la creación. No, súper equivocados. Se ha demostrado que nosotros somos la creación y el Creador nos creó y tenemos un contacto directo a través de un mundo espiritual energético. Y que esto es universal y que todo lo que está alrededor eres tú también. Es pura física cuántica. Somos vibración, somos energía. En una experiencia de vida que es este cuerpo que tenemos. Y este cuerpo está para que tú lo experimentes y todo lo negativo tiene positivo y te da la posibilidad de crecimiento. Mucho cuidado con lo que estás haciendo para crecer. Por eso se dice, no es para qué, sino no es el por qué, sino es el para qué estás viviendo esa experiencia. De todo lo que tú estás viviendo estás aprendiendo para trascender, para despertar y para darte cuenta que tienes que volver a tu sitio. Y que Dios está en ti, Dios no está muerto. Y bueno, y que Dios es opcional para el que quiera, pero en la realidad tú eres esa creación, eres Dios y no te das cuenta. Es muy triste, porque estamos en un proceso de aprendizaje para darnos cuenta de esto tan importante, porque estamos en un proceso de aprendizaje donde tú tienes la capacidad de sanar a otro como lo hace la creación, pero tienes que estar limpio, totalmente coherente, en sintonía con la creación. Esto es un proceso que nos daremos cuenta en cualquier momento. Por eso hay gente que se toma 40 años para entender esto, 50, otros a los 10. No se sabe en qué momento tú vas a comprender quién eres tú, de qué estás hecho,
cómo funciona tu física interna, natural, cómo funciona esa ciencia y esa tecnología que te compone, que ahora la están tratando de imitar, porque están creando cyborg, están creando inteligencia artificial, muchas cosas, imitación de una naturalidad científica que ya existía hace siglos y que no es Matrix, que es la creación. Lo que nosotros nos estamos imitando es una copia donde nos creemos dioses. Ahí sí es peligroso. Ahí sí es complicada la cosa. Mucho cuidado, mis queridos amigos. Dios está en ti y tú eres eso. Pero tienes que ocupar tu lugar. Tienes que cuidar mucho lo que haces, cómo te expresas, cómo tratas a los demás. Cuando entiendas que el otro eres tú, se acaban todos estos problemas que tenemos en la vida. Cuando tú ocupes tu lugar y vuelvas a tener tu inocencia que la has perdido. La inocencia no significa tonto o bobo. O la inocencia no significa que te van a manipular, no, la inocencia significa es no juzgar. Es entender que todos somos uno solo. Entender de que todos somos energía. Entender de todo que todos tenemos la capacidad y la creación porque somos creación. Generamos vida también. Y podemos sanar y no nos podemos enfermar. La enfermedad es prácticamente del ego y del inconsciente. Bueno, mis queridos amigos, poco a poco vamos masticando todos estos temas, pero son muy importantes y muy interesantes. Dios no está muerto, Dios está en ti y todo lo que tú ves alrededor, esa es la creación. Y lo que eres tú, eres la creación. No tiene más vueltas para explicar y comprender esto. Un saludo muy grande desde aquí, desde Londres. Un abrazo para todos. Chao.